Cada día millones de personas se miran al espejo y ven lo mismo: manchas oscuras que se extienden por el rostro, manchas marrones que van subiendo por las manos y a lo largo del cuello. Aparecieron en silencio, primero una, luego dos y después tantas que dejaste de contarlas. Has probado cremas, has probado remedios caseros y cuando finalmente fuiste al médico recibiste una respuesta breve, casi indiferente, en 2 palabras: es el envejecimiento, eso es lo que te dijeron, pero no es toda la verdad. Pero déjame decirte algo importante: esa respuesta no siempre es completa. Las manchas de la edad, conocidas médicamente como hiperpigmentación, no son una sentencia definitiva ni tienen por qué ser simplemente el resultado inevitable del tiempo. Son una señal de que ciertos procesos internos pueden estar desajustados. Y aquí viene lo interesante, porque hay un pequeño detalle que casi nadie te explica y que cambia completamente los resultados. Existe una forma sencilla de empezar a mejorar el aspecto de tu piel utilizando ingredientes básicos que ya tienes en tu propia cocina, sin tratamientos costosos, sin cremas de 100 euros y sin procedimientos invasivos. Pero lo más importante no es solo el ingrediente, es la forma correcta de usarlo. En los próximos minutos te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo correctamente, qué ingredientes usar, en qué cantidad y con qué frecuencia, para que puedas aplicarlo en casa de manera segura, constante y empezar a ver cambios reales en tu piel. Comencemos a entender con claridad lo que realmente sucede dentro de tu piel cuando aparece una mancha oscura, porque ahí está la clave que casi nadie te explica. En las capas más profundas viven unas células muy especializadas llamadas melanocitos. Estas células tienen una única misión: producir melanina, que es el pigmento responsable del color de tu piel. Cuando eres joven, todo funciona como una orquesta perfectamente coordinada. Los melanocitos distribuyen la melanina de forma uniforme y tu piel se ve lisa, luminosa y equilibrada. Pero con el paso del tiempo y bajo la influencia de factores internos y externos que hoy vamos a desvelar, ese equilibrio comienza a romperse. Es como si algunos músicos empezaran a tocar más rápido y otros más lento. Algunos melanocitos se vuelven perezosos, otros hiperactivos y empiezan a liberar pigmento de manera desordenada en zonas concretas. Así aparecen esas manchas que tanto te incomodan frente al espejo, esas que te hacen sentir que tu piel cuenta una historia que tú no quieres mostrar. Y aquí hay algo profundamente importante que debes comprender. No es la edad por sí sola la que daña los melanocitos. Son procesos fisiológicos específicos, identificables y modificables. Y esto cambia completamente el enfoque, porque si algo se puede identificar, también se puede mejorar. No estás condenada a aceptar esas manchas como inevitables. El primer factor que quiero que entiendas suele sorprender. No es únicamente el sol. Durante años nos han repetido que las manchas son solo consecuencia de la exposición solar, pero eso es solo una parte de la verdad. El sol actúa como una chispa, pero toda chispa necesita un combustible para convertirse en fuego. Ese combustible no está fuera, está dentro de tu cuerpo. Si tu organismo está en equilibrio, la exposición solar moderada no tiene por qué generar manchas intensas. Pero cuando hay desequilibrios internos, las manchas pueden oscurecerse incluso en invierno, incluso en días nublados, incluso cuando crees que te estás protegiendo. Por eso muchas mujeres usan protector solar costoso, evitan el sol y aún así ven cómo su piel sigue cambiando, porque están buscando la solución solo en la superficie. Ahora vamos a profundizar en uno de los factores más ignorados y al mismo tiempo más importantes: el hígado. Tal vez te preguntes qué tiene que ver el hígado con las manchas en la piel. La respuesta es más relevante de lo que imaginas. Tu hígado es uno de los órganos más activos del cuerpo humano. Realiza más de 500 funciones simultáneamente. No es una exageración, es fisiología documentada.
filtra la sangre, procesa grasas, neutraliza toxinas, produce bilis, almacena nutrientes. Es un verdadero centro de control interno, y entre todas sus funciones hay una que casi nunca se menciona en el cuidado de la piel: su influencia directa en el equilibrio cutáneo. Cada día tu cuerpo recibe sustancias que deben ser procesadas a través de la alimentación, del aire, del agua. El hígado actúa como un filtro maestro. Pero cuando se sobrecarga, cuando no puede manejar todo ese volumen, el cuerpo activa rutas alternativas de eliminación, y una de esas rutas es la piel. Esto no es una metáfora, es un proceso biológico real. La piel también elimina sustancias. Cuando el hígado y los riñones están saturados, la piel comienza a asumir parte de esa carga, y esas sustancias, al pasar por el tejido cutáneo, generan irritación interna. Esa irritación afecta directamente a los melanocitos. Un melanocito irritado pierde su equilibrio, produce pigmento de forma irregular, lo concentra en zonas donde la piel es más fina, como el rostro, las manos, el cuello o el escote. Y ahí aparecen esas manchas que parecen resistir cualquier crema. Es como pintar una pared dañada por una tubería rota. Mientras no soluciones la causa interna, nada cambia realmente. Hay otro dato importante que debes conocer. Con la edad, el flujo sanguíneo hacia el hígado disminuye. Alrededor de los 75 años puede reducirse aproximadamente en un 30%. Además, el tamaño del hígado también puede disminuir entre un 20 y un 40%. Todo se vuelve más lento. Pero aquí viene una noticia esperanzadora. El hígado tiene una capacidad de recuperación extraordinaria. Si reduces la carga y le das el apoyo adecuado, puede mejorar su función de forma significativa, y esto se refleja en la piel. ¿Cómo puedes ayudar a tu hígado de manera sencilla, natural y accesible? No necesitas productos caros, solo hábitos bien aplicados. Primero, comienza cada mañana con un vaso de agua tibia con limón. No caliente ni fría, tibia, cercana a la temperatura corporal. Esto ayuda a estimular suavemente la producción y el flujo de bilis. La bilis es esencial para procesar grasas y eliminar toxinas. Usa medio limón por vaso. Si tienes sensibilidad gástrica, puedes sustituirlo por media cucharadita de miel natural para un efecto más suave. Segundo, incorpora alimentos amargos. Los sabores amargos estimulan la función hepática. Un ejemplo excelente es el diente de león. Sus hojas pueden añadirse a ensaladas y su raíz se puede preparar en infusión. Utiliza 2 cucharadas de raíz seca por taza de agua caliente, deja reposar unos 20 minutos y bebe media taza antes de las comidas principales. Es un hábito sencillo pero muy potente. Tercero, elimina las grasas trans. Estas grasas artificiales presentes en productos industriales como bollería, galletas o margarinas aumentan la carga sobre el hígado. Sustitúyese por grasas naturales como una pequeña cantidad de mantequilla o aceite de oliva virgen extra. Aproximadamente 15 gramos al día son suficientes. Y aquí tienes un pequeño ritual que potencia todo lo anterior. Por la noche, antes de dormir, puedes aplicar una compresa tibia sobre el abdomen superior derecho durante 10 minutos. Este gesto sencillo favorece la circulación en la zona hepática y puede ayudar a relajar el sistema digestivo. 3 pasos simples. Agua tibia con limón por la mañana. Infusión de diente de león antes de comer. Eliminación de grasas trans. Y si lo acompañas con hidratación adecuada, descanso suficiente y una alimentación rica en vegetales, en pocas semanas comenzarás a notar cambios. Cuando el hígado trabaja mejor, la piel deja de cargar con lo que no le corresponde. Y poco a poco, como una historia que se reescribe desde dentro, tu piel empieza a recuperar equilibrio, luminosidad y armonía. No es un milagro, es comprensión y constancia. Ahora, el segundo órgano, uno que influye en la pigmentación de manera igual de profunda y que casi nadie menciona cuando se habla de manchas en la piel, es el intestino. Y aquí es donde muchas mujeres comienzan a sorprenderse porque durante años han cuidado su piel por fuera sin saber que una parte clave de la solución estaba dentro de ellas.
Hoy la ciencia está estudiando intensamente lo que se conoce como el eje intestino-piel. Es la conexión directa entre la salud intestinal y el estado de la piel, y los hallazgos son claros. Cuando el microbioma intestinal se altera, los procesos inflamatorios del cuerpo aumentan y esos procesos afectan directamente a la regulación de la pigmentación. Las personas con un microbioma desequilibrado presentan con mayor frecuencia problemas cutáneos, incluyendo manchas irregulares, tono desigual y pérdida de luminosidad. Y esto no ocurre por casualidad. Tu intestino no es solo un conducto por donde pasa la comida, es un ecosistema complejo, vivo, en constante actividad. En su interior habitan trillones de bacterias. Para que lo visualices mejor, un trillón es un 1 seguido de 12 ceros. Esa comunidad invisible regula funciones esenciales sin que tú lo percibas, sintetiza vitaminas, ajusta la respuesta inmunitaria y controla los niveles de inflamación en todo el organismo. Cuando las bacterias beneficiosas dominan, mantienen la pared intestinal fuerte y selectiva. Solo lo necesario pasa al torrente sanguíneo. Pero cuando ese equilibrio se rompe y las bacterias dañinas aumentan, la barrera intestinal se debilita. En términos científicos, esto se conoce como aumento de la permeabilidad intestinal. A través de esa barrera debilitada, pequeñas partículas que deberían quedarse dentro del intestino logran pasar a la sangre. El cuerpo responde generando inflamación. No hay inflamación visible, no hay dolor ni fiebre. Es silenciosa, constante, persistente, y precisamente ese tipo de inflamación es el que altera la función de los melanocitos. Aquí vuelve la imagen que te expliqué antes, la chispa y el combustible. Esa inflamación interna es el combustible. Puedes evitar el sol durante meses, pero si esa inflamación sigue activa en segundo plano, las manchas continuarán intensificando poco a poco. Entonces, la pregunta es clara. ¿Qué puedes hacer para cambiar este proceso? La respuesta es restaurar el microbioma intestinal y no necesitas productos caros para lograrlo. El primer método es el chucrut casero. Col fermentado de forma tradicional, sin vinagre ni conservantes, solo col y sal. Este alimento es una fuente natural de bacterias vivas beneficiosas. Consumir de 2 a 3 cucharadas al día puede comenzar a modificar tu microbioma en pocas semanas. Es sencillo, económico y extremadamente efectivo. El segundo método es el kéfir natural, sin sabores añadidos, con una vida útil corta. Cuanto más fresco es, más bacterias activas contiene. Toma un vaso por la noche antes de dormir. Durante el sueño, el intestino entra en un estado de reparación profunda y esas bacterias se integren mejor en tu ecosistema interno. Pero estas bacterias necesitan alimento para sobrevivir. Y ese alimento es la fibra. La fibra es ese componente vegetal que tu cuerpo no digiere, pero que las bacterias beneficiosas utilizan para crecer y multiplicarse. Una de las fuentes más accesibles es la avena tradicional. 3 cucharadas por la mañana, cocidas lentamente durante 15 a 20 minutos, proporcionan el entorno ideal para nutrir tu microbioma. No uses versiones instantáneas, elige siempre la forma más natural. Y hay un factor que muchas personas pasan por alto, el movimiento. El intestino necesita actividad física para funcionar correctamente. Cuando pasas muchas horas sentada, el tránsito intestinal se vuelve lento. Aquí puedes incorporar una práctica muy sencilla, un masaje abdominal. Acuéstate boca arriba con las rodillas ligeramente flexionadas. Coloca las manos sobre el abdomen y realiza movimientos circulares en sentido horario. Este detalle es importante porque sigue la dirección natural del tránsito intestinal. Realiza 36 movimientos con una presión suave pero firme. Este tipo de masaje se ha utilizado durante siglos y hoy sabemos que mejora la motilidad intestinal y favorece una digestión más eficiente. Es un pequeño gesto, pero con un impacto real. Ahora volvamos al tercer factor, el sol.
Porque el sol no es el enemigo, pero sí el detonante. Cuando la luz solar llega a la piel, envía una señal a los melanocitos, protección necesaria. La melanina actúa como un escudo frente a la radiación ultravioleta. En condiciones normales esta respuesta es equilibrada. La piel se oscurece de forma uniforme, pero cuando existe inflamación interna, ya sea por un hígado sobrecargado, un intestino alterado o ambos, los melanocitos están irritados antes incluso de recibir la señal del sol, y entonces ocurre algo diferente. La respuesta deja de ser uniforme. En lugar de un tono homogéneo, se produce una acumulación localizada de pigmento. Así nacen las manchas. No porque el sol sea el problema principal, sino porque el cuerpo no estaba preparado para responder correctamente. Por eso el cuidado real de la piel comienza desde dentro. Y aquí entra un elemento clave, la nutrición. Existen compuestos llamados antioxidantes que ayudan a proteger la piel frente al daño solar. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, que son moléculas inestables que se generan cuando la piel se expone a la radiación ultravioleta. Uno de los alimentos más efectivos en este sentido son las zanahorias. Contienen betacaroteno, un compuesto que se acumula en la piel y actúa como una especie de filtro interno frente a la radiación. Consumir zanahorias de forma regular puede aumentar la resistencia de la piel al daño solar. Puedes consumir una zanahoria al día, cruda o ligeramente cocida. Para mejorar la absorción del betacaroteno, acompáñala con una pequeña cantidad de grasa saludable como aceite de oliva. Este pequeño detalle marca una gran diferencia en cómo tu cuerpo aprovecha los nutrientes. Y así, paso a paso, comienzas a construir una piel más fuerte, más equilibrada y más resistente, no desde la superficie, sino desde la raíz. Porque cuando entiendes lo que ocurre dentro de tu cuerpo, dejas de luchar contra tu piel y empiezas a trabajar con ella. Hay un detalle crítico que muchas personas pasan por alto y que cambia completamente la eficacia de lo que comes. El betacaroteno es liposoluble, lo que significa que solo puede ser absorbido por tu organismo si está acompañado de grasa. Si comes zanahorias solas, gran parte de ese nutriente simplemente atraviesa tu sistema sin ser aprovechado. Por eso, una forma inteligente de consumirlas es combinarlas con una pequeña cantidad de grasa saludable. Puedes añadir un poco de aceite de oliva, una pequeña porción de mantequilla o incluso yogur natural entero. Esa simple combinación permite que tu cuerpo absorba realmente el betacaroteno y lo utilice para proteger tu piel desde dentro. El segundo alimento clave son los tomates, pero no en su forma cruda habitual, sino procesados con calor. Cuando los tomates se cocinan, ya sea en guisos, salsas o como pasta de tomate, liberan licopeno. El licopeno es uno de los antioxidantes más potentes que existen de forma natural. La evidencia clínica muestra que consumir pasta de tomate de manera regular puede aumentar la resistencia de la piel frente al daño causado por la radiación ultravioleta. 2 cucharadas al día son suficientes. Puedes incorporarlas fácilmente en una sopa, en una salsa o incluso sobre verduras cocidas. El tercer elemento es el té verde, pero aquí hay un matiz importante. Debe ser té verde a granel, no en bolsitas comerciales. Prepara una infusión concentrada, déjala enfriar y consúmela a lo largo del día. Entre 3 y 4 tazas diarias proporcionan una cantidad significativa de catequinas. Las catequinas son compuestos antioxidantes que actúan directamente sobre las células de la piel, ayudando a neutralizar los radicales libres antes de que causen daño. Con el tiempo, este hábito contribuye a una piel más resistente, más uniforme y con mejor respuesta frente a factores externos. Zanahorias con grasa, pasta de tomate y té verde forman una base nutricional poderosa. No sustituyen la protección solar externa, pero trabajan desde dentro, fortaleciendo tu piel de una manera que ningún producto superficial puede lograr por sí solo. Ahora, hablemos con sentido común sobre el sol. Durante las horas de mayor intensidad, aproximadamente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, es recomendable buscar sombra.
Un sombrero ligero, ropa que cubra la piel y evitar exposiciones prolongadas son medidas simples y suficientes, pero tampoco debes caer en el extremo opuesto. Evitar completamente el sol tiene consecuencias reales. Tu cuerpo necesita luz solar para producir vitamina D, y aquí es donde muchas personas, especialmente a partir de los 60 años, presentan deficiencias sin saberlo. La vitamina D no provoca dolor cuando falta. No genera señales evidentes, actúa en silencio, como una estructura que se debilita poco a poco desde dentro. Participa en la regulación del sistema inmunológico, en la renovación celular de la piel y en el control de la inflamación. Además, la investigación sugiere que también influye en la función de los melanocitos. Aunque los mecanismos aún se siguen estudiando, hay algo claro: mantener niveles adecuados de vitamina D es esencial para la salud general y también para la calidad de la piel. No necesitas comenzar con suplementos costosos. Empieza con lo más simple y natural. Exposición solar controlada. 15 minutos al día con rostro y antebrazos expuestos entre primavera y finales de verano pueden ser suficientes para estimular su producción. En cuanto a la alimentación, hay opciones accesibles. El arenque es una de las fuentes más ricas en vitamina D. Una porción de 100 gramos puede cubrir e incluso superar la ingesta diaria recomendada. Puedes consumirlo en el almuerzo de forma sencilla. Las yemas de huevo también aportan vitamina D. 2 yemas al día pueden proporcionar una parte significativa de tus necesidades diarias. Y otro alimento muy potente es el hígado de bacalao. Una pequeña cucharadita al día es suficiente y un frasco puede durar varias semanas. Son alimentos simples, cotidianos, al alcance de cualquiera. No necesitas soluciones complejas para empezar a mejorar. Ahora llegamos al quinto factor, y quizás el más profundo de todos. Este factor puede superar a los anteriores combinados y no tiene que ver con lo que comes ni con el sol. Está relacionado con lo que sientes cada día, el estrés crónico, ese estado constante de preocupación, de tensión, de pensamientos repetitivos que se vuelven tan habituales que dejan de notarse. En la práctica clínica, muchas personas hacen todo correctamente a nivel físico y aún así su piel no mejora. Cuando estás en un estado de ansiedad o preocupación, tu cerebro envía señales de alerta. Las glándulas suprarrenales liberan hormonas del estrés en la sangre. En pequeñas dosis, estas hormonas son útiles, preparan al cuerpo para reaccionar, pero el problema aparece cuando esta respuesta se activa todos los días. El cuerpo no distingue entre un peligro real y una preocupación emocional. Todo se interpreta como una amenaza, y así el estrés se convierte en un ruido constante de fondo, desde la mañana hasta la noche. Ese estado sostenido genera inflamación, altera la producción hormonal y debilita la función de barrera de la piel. Además, activa la producción de compuestos que estimulan directamente la pigmentación. Es decir, el estrés no solo afecta cómo te sientes, también influye en cómo se comportan tus melanocitos. Por eso, aunque sigas una alimentación correcta, si el estrés es constante, el proceso interno sigue activo. La solución no es eliminar completamente el estrés, eso no es realista, pero sí puedes entrenar tu cuerpo para responder de manera más calmada. Aquí tienes una técnica sencilla y muy efectiva. Siéntate o acuéstate cómodamente. Cierra los ojos, coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Inhala lentamente por la nariz, contando hasta 4, permitiendo que el abdomen se eleve mientras el pecho permanece casi inmóvil. Mantén el aire contando hasta 7 sin tensión. Luego exhala lentamente por la boca contando hasta 8, como si soplaras suavemente una vela lejana. Repite este ciclo 4 veces. No necesitas más de 2 minutos. Esta respiración activa el sistema nervioso encargado del descanso y la recuperación, reduce la frecuencia cardíaca, relaja el cuerpo y disminuye los niveles de hormonas del estrés. Practicarlo cada noche antes de dormir mejora la calidad del sueño, y el sueño profundo es el momento en el que la piel se regenera. Sin ese descanso profundo, la renovación celular no ocurre de manera óptima.
hay algo más que debes entender. Todos estos factores se vuelven más intensos con la edad. A partir de los 40 años, estos procesos se aceleran. Después de los 50, aún más. Y en personas mayores de 60 años, la renovación de la piel puede reducirse a la mitad en comparación con la juventud. Pero eso no significa que no puedas influir en el proceso. Significa que ahora, más que nunca, cada pequeño hábito cuenta, cada elección diaria se convierte en una herramienta para recuperar equilibrio, vitalidad y esa sensación de reconocerte nuevamente frente al espejo. El daño en la piel no desaparece con rapidez, mientras que el nuevo daño se acumula cada día con mayor facilidad. Y aquí hay algo que no podemos ignorar. La edad es un factor clínicamente relevante. Por eso quiero preguntarte algo de forma directa. ¿Cuántos años tienes? Escríbelo en los comentarios. No es curiosidad, es comprensión. Cada etapa de la vida tiene un ritmo distinto y eso influye profundamente en cómo responde tu piel. Ahora bien, ¿se pueden tratar las manchas desde fuera? Sí, pero solo como complemento. Primero trabajamos desde dentro y después desde la superficie. Aquí entra una mascarilla sencilla, con ingredientes cotidianos. Pero antes, una advertencia importante. Muchas personas aplican remedios naturales esperando aclarar manchas y ocurre lo contrario. La piel se irrita, se descama y las manchas se oscurecen. El problema no es el remedio, es el método. Tu piel tiene una barrera protectora muy delicada. Cuando está dañada por productos agresivos, cualquier ingrediente activo puede provocar inflamación. Y cuando la piel se inflama, produce más pigmento. Esto se conoce como hiperpigmentación postinflamatoria. Por eso hay una regla esencial. Durante 3 días completos antes de usar cualquier mascarilla, deja de lavar tu rostro con jabón, solo agua tibia. En ese tiempo la piel comienza a repararse. Se vuelve más suave, más flexible, más equilibrada. Solo entonces debes aplicar la mascarilla. 3 ingredientes simples. Primero, yogur natural, 1 cucharada. Aporta ácido láctico que ayuda a renovar suavemente la piel. Segundo, miel, media cucharadita. Hidrata profundamente y protege la barrera cutánea. Tercero, cúrcuma en polvo. Solo 1 pizca, la cantidad mínima que puedas tomar con la punta de un cuchillo. La cúrcuma contiene curcumina, conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Pero si usas demasiado, puede teñir la piel. Mezcla bien hasta obtener una textura uniforme. Aplica sobre el rostro, cuello y manos. Deja actuar durante 15 minutos. Luego, enjuaga con agua tibia sin jabón y seca con pequeños toques, sin frotar. Úsala 3 veces por semana, siempre por la noche. Nunca por la mañana, ya que la piel queda más sensible a la luz solar. Ahora, el segundo paso que muchas veces se ignora, el movimiento. El sistema linfático es el encargado de eliminar desechos del cuerpo, pero no tiene una bomba propia. Depende del movimiento. Cada mañana dedica 5 minutos. De pie, eleva ligeramente los talones y déjalos caer suavemente unas 30 veces. Luego, sentada, repite el movimiento durante 30 segundos. Después, estira tu cuerpo hacia arriba, respira profundamente y relaja. Finaliza con un masaje facial suave. Con las yemas de los dedos, realiza movimientos desde el centro del rostro hacia las orejas. Esto ayuda a activar la circulación y a drenar líquidos acumulados. Con constancia, semana a semana, comenzarás a notar cambios. Las manchas se suavizan, el tono se vuelve más uniforme y la piel recupera luminosidad. Y recuerda algo importante, si alguna mancha cambia de forma, color o tamaño, es fundamental consultar con un especialista. Cuidar tu piel también es saber observar. No se trata de luchar contra el tiempo. Se trata de acompañar a tu piel con respeto, paciencia y pequeños hábitos que, poco a poco, transforman no solo tu rostro, sino también la forma en que te sientes contigo misma.